Lo que vas a escuchar no es simplemente otro mensaje sobre la amabilidad y el amor incondicional. Es una profunda exploración de la psique humana que revela una verdad que Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, descubrió tras décadas de estudio del alma. Si alguna vez has sentido que tu amabilidad se vuelve en tu contra, que las personas confunden tu nobleza con debilidad, o que cuanto más das, menos recibes, este mensaje te mostrará por qué. Jung reconoció un patrón inquietante. Lo observó claramente en sus pacientes. Aquellos que se consideraban demasiado buenos eran a menudo quienes más sufrían. Pero, ¿qué significa realmente ser bueno? En el mundo actual, hemos creado una imagen idealizada de la bondad, alguien que siempre está disponible, que nunca dice que no, que perdona sin dudar y que constantemente antepone a los demás a sí mismo. Jung comprendió que esta versión de la bondad no solo era errónea, era peligrosa. Porque cuando confundimos la amabilidad con el autosacrificio, cuando vemos el amor como la ausencia de límites, nos convertimos en nuestros propios verdugos. Jung descubrió algo profundamente inquietante. Cuanto más intentamos ser perfectamente buenos, más fuerte se vuelve nuestra sombra. Esa parte oculta de nosotros que negamos, reprimimos y tratamos de enterrar bajo capas de amabilidad forzada. Es como intentar mantener una pelota bajo el agua. Cuanto más la empujas, más lucha por salir a la superficie. Imagina tu amabilidad como una luz brillante. La sociedad nos enseña que para mantener esa luz encendida, debemos apagar todo lo demás, nuestra ira, nuestras necesidades, nuestros límites. Pero Jung vio lo errónea que es esta idea. La verdadera amabilidad no surge de negar quiénes somos, proviene de aceptar cada parte de nosotros. ¿Cuántas veces has escuchado esa voz interior que susurra, basta? ¿Cuántas veces has enterrado tu ira, tu frustración, tu dolor, pensando que esos sentimientos te hacen menos digno? Cada vez que rechazas esas partes de ti mismo, no te vuelves mejor, te vuelves más frágil. Este mensaje no te pide que renuncies a ser amable. Te invita a despertar de la amabilidad ingenua y transformarla en algo más profundo, más fuerte y más completo. Porque la verdadera amabilidad no es la ausencia de oscuridad, es la capacidad de integrar todas las partes de quienes somos en un todo. Lo que estás a punto de descubrir podría sacudir los cimientos de todo lo que creías sobre la bondad. Puede que desafíe las creencias tradicionales sobre el amor, el sacrificio y la autenticidad. Pero si te atreves a escuchar, si te permites cuestionar lo que siempre has dado por sentado, encontrarás una verdad que te libera. La verdadera bondad no te debilita, te empodera, no te agota, te llena, no te hace más pequeño, te hace completo. Esta es la sabiduría oscura pero honesta que Jung dejó como legado. Para ser verdaderamente bueno, primero debemos volvernos verdaderamente completos. Y ese viaje comienza enfrentando las sombras que hemos trabajado tanto por negar. Cuando Jung hablaba de la sombra, no se refería a algo abstracto o simbólico. Hablaba de una fuerza psicológica real que todos llevamos dentro, una parte de nosotros que se nos enseña a temer, reprimir y negar. Es donde ocultamos lo que consideramos inaceptable, nuestra ira, nuestros deseos más profundos, nuestro derecho a decir que no, nuestra necesidad de ser visto. Para quienes se consideran inherentemente amables, la sombra se convierte en un lugar aterrador. Su identidad se basa en ser la luz, siempre ayudando, nunca fallando, estando ahí para todos. La idea de tener un lado oscuro les asusta, como si admitirlo destruyera todo lo que creen ser. Pero esta negación tiene un alto precio. Cuando rechazamos nuestra sombra, cuando fingimos que no existe, gana poder. Se vuelve incontrolable. Es como intentar detener un río con las manos. Al final se abrirá camino. La energía reprimida no desaparece. Se retuerce, se transforma, surge de formas que no podemos controlar. Las personas demasiado amables experimentan esto de maneras sutiles pero destructivas. Se manifiesta como resentimiento tras ayudar a alguien que nunca devuelve el favor. Aparece como ira contenida cuando otros cruzan fronteras invisibles. Se transforma en profunda tristeza
al darse cuenta de que nadie ve realmente sus necesidades. Cuanto más nos esforzamos por ser perfectamente buenos, más vulnerables nos volvemos ante nuestra propia sombra. Es una paradoja extraña. Niega tu ira y te vuelves pasivo-agresivo. Rechaza tu necesidad de reconocimiento y te vuelves sutilmente manipulador. Haz como si no necesitaras nada y te convertirás en un vampiro emocional, drenando inconscientemente a los demás. Según Jung, la sombra no es nuestro enemigo. Es una parte esencial de nuestro mundo interior. No solo contiene nuestros rasgos negativos, sino también nuestro poder no reclamado, nuestra capacidad para poner límites saludables y defendernos cuando es necesario. Cuando rechazamos la sombra, no solo perdemos nuestra oscuridad, también perdemos parte de nuestra luz. Imagina a alguien que ha pasado toda su vida siendo el bueno. Le enseñaron que la ira es mala, que poner límites es egoísta y que sus necesidades siempre deben ir al final. Esta persona no solo reprime su ira, reprime su poder personal, su capacidad de decir que no, su derecho a ocupar espacio. Su amabilidad se convierte en una prisión autoimpuesta. Jung entendía que esto no es verdadera amabilidad, es miedo disfrazado de virtud, miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a no ser suficiente. Las personas realmente amables no son las que nunca se enfadan, ni las que nunca ponen límites. Son aquellas que han aprendido a integrar todas sus partes en un todo coherente. La sombra, cuando se reconoce y se acepta, se convierte en una fuente de fortaleza. Es como un jardín oscuro. Si nos atrevemos a entrar, encontraremos no solo nuestros miedos, sino también nuestros poderes más profundos. Ahí es donde la amabilidad ingenua se transforma en sabiduría consciente. Para Jung, el verdadero trabajo espiritual no consiste en eliminar la sombra, sino en aprender a bailar con ella. Significa reconocer que nuestra capacidad de sentir ira es tan sagrada como nuestra capacidad de amar, que nuestros límites son tan importantes como nuestra generosidad y que nuestra necesidad de reconocimiento es tan válida como nuestro deseo de dar. Este es el primer paso en el camino hacia una amabilidad más auténtica y poderosa. Darse cuenta de que la sombra no es tu enemiga, sino una parte de ti que ha estado esperando mucho tiempo para ser vista, aceptada y honrada. Y cuando finalmente te atrevas a mirarla a los ojos, descubrirás que lo que más temías podría ser exactamente lo que necesitabas para sentirte completo. La amabilidad ciega tiene un precio, un costo que se paga no solo con agotamiento emocional, sino con sueños aplazados, relaciones desequilibradas y una vida a medias. Se manifiesta como la fatiga constante de quienes dan sin cesar, la frustración silenciosa de quienes reprimen sus propias necesidades y la profunda soledad de quienes están rodeados de personas que nunca los ven realmente. Piensa en alguien que ha hecho del autosacrificio su identidad. Esta persona no solo ofrece su tiempo y energía, entrega piezas esenciales de sí misma. Cada vez que ignora sus propias necesidades por cuidar a otros, cada vez que silencia su voz para mantener la paz, y cada vez que dice que sí, mientras su alma grita que no, está pagando con fragmentos de su esencia. El mártir moderno no lleva una corona de espinas visible. Su sufrimiento se manifiesta en noches en vela, preocupado por los problemas de los demás, en relaciones donde siempre da más de lo que recibe, y en una agenda tan cargada de compromisos hacia otros que no queda tiempo para sí mismo. Es una forma de vida que la sociedad no solo acepta, sino que ensalza, sin percibir la profunda autonegligencia que se oculta tras esa aparente nobleza. Jung observó que este patrón de autosacrificio suele tener raíces profundas en la infancia. Tal vez fuiste ese niño que tenía que ser el bueno para mantener la paz en la familia. Quizás aprendiste que tu valor dependía de cuánto podías hacer por los demás. Estas lecciones tempranas se convierten en cadenas invisibles que nos atan a comportamientos autodestructivos. Las relaciones de alguien que practica la amabilidad ciega siguen un guión previsible. Se convierten en el confidente de todos, en el hombro donde llorar, en el apoyo inquebrantable, pero cuando necesitan ayuda, se encuentran con un inquietante vacío.
Las personas se acostumbran tanto a recibir de ellos que ni siquiera consideran ofrecer algo a cambio. Es un tipo único de soledad, estar rodeado de personas que conocen tu amabilidad pero no tu corazón. El agotamiento de dar constantemente no es solo físico, es una fatiga a nivel del alma que drena no solo la energía, sino también la alegría de vivir. Es como una lenta muerte espiritual, donde la persona pierde gradualmente el contacto con sus propios sueños, deseos y necesidades. Se convierten en un recipiente vacío, existiendo únicamente para satisfacer las necesidades de los demás. Este desequilibrio crea una dinámica tóxica donde la persona amable se vuelve cada vez más indispensable para otros, mientras cada vez es más invisible para sí mismo. Es una forma de codependencia disfrazada de virtud, pero en verdad es una prisión autoimpuesta. Esta persona se convierte en un recurso para los demás, perdiendo poco a poco su propia humanidad. La cruel ironía es que esta amabilidad excesiva no solo daña a quien la practica, también perjudica a aquellos a quienes se supone que ayuda. Al rescatar constantemente a los demás, al estar siempre disponible y no permitirles afrontar las consecuencias de sus acciones, la persona crónicamente amable frena el crecimiento de quienes intenta salvar. Este patrón de comportamiento no solo te agota, genera resentimiento, el resentimiento de quien dio todo y no recibió nada a cambio. De alguien que estuvo para todos, pero que no encuentra a nadie cuando necesita apoyo. Y cuando ese resentimiento está enterrado bajo capas de bondad, se convierte en un veneno que se filtra lentamente en cada relación. Este es el verdadero coste de la bondad ciega. No solo perdemos nuestra energía, nuestro tiempo o nuestra paz mental, perdemos la conexión con nuestra verdadera esencia, con nuestros deseos más profundos y con nuestra capacidad para establecer límites saludables. Nos convertimos en versiones diluidas de nosotros mismos, existiendo principalmente en función de las necesidades de los demás. Integrar la sombra no es un proceso suave ni cómodo. Es un viaje que exige valentía, honestidad y la disposición para enfrentar lo que hemos evitado durante mucho tiempo. Es como encender la luz en una habitación que ha estado oscura durante años. Al principio, lo que vemos puede resultar inquietante, pero solo al ver con claridad podemos comenzar a ordenar las cosas y transformarlas. Este proceso empieza reconociendo que nuestra bondad excesiva ha sido a menudo una forma de evasión. Evitamos el conflicto, el rechazo y la posibilidad de ser juzgados o criticados. Detrás de cada acto de bondad excesiva se esconde un miedo fundamental, el miedo a no ser amados por quienes realmente somos. La transformación requiere un tipo de valentía muy particular. Debemos estar dispuestos a decepcionar a aquellos que se han acostumbrado a nuestra disponibilidad incondicional. Es como reescribir un contrato invisible que hemos mantenido con el mundo durante años. El acuerdo silencioso ha sido: seré todo lo que necesites y a cambio me amarás. Pero ahora, el nuevo contrato dice: seré auténtico, incluso si eso significa que no siempre te complazca. Integrar la sombra no significa volverse cruel o indiferente. Por el contrario, significa desarrollar una bondad que sea más poderosa y auténtica. Es la diferencia entre una llama débil que cualquier brisa puede apagar y un fuego fuerte que da calor y luz sin consumirse. La verdadera integración ocurre cuando nos damos cuenta de que nuestra capacidad para establecer límites es tan valiosa como nuestra capacidad para dar. El poder que proviene de esta integración es fundamentalmente distinto de la crueldad. La crueldad nace del miedo, de la debilidad y de la necesidad de dominar. El verdadero poder, el que surge de la integración de la sombra, emerge de la autoaceptación, de la capacidad de permanecer en nuestra verdad sin necesidad de dominar a los demás. La sabiduría de la bondad que brota de este viaje es como un árbol con raíces profundas. No necesita demostrar su fuerza derribando a los demás. Su poder se muestra en su estabilidad, en ofrecer refugio cuando es lo correcto, y en mantener sus límites naturales sin disculparse por ocupar espacio en el mundo. Aquellos que alcanzan esta integración
descubren una hermosa paradoja. Cuanto más aceptan su oscuridad, más genuinamente amables se vuelven. Ya no dan por compulsión o miedo, sino por una elección consciente. Su generosidad fluye de la abundancia, no de la vacuidad. Su compasión proviene de la fuerza, no de la debilidad. Esta nueva forma de ser exige un compromiso continuo con la autenticidad. Significa reconocer que a veces sentiremos ira, y que esta ira puede servir como una brújula que señala dónde se han cruzado nuestros límites. Significa aceptar que a veces necesitaremos decir que no, y que ese no puede ser tan sagrado como cualquier sí que hayamos ofrecido. La integración también implica reconocer que no todas nuestras partes oscuras son negativas. Dentro de esa sombra que temíamos yacen nuestros regalos más poderosos, nuestro discernimiento, nuestra intuición sobre las intenciones de los demás, nuestra feroz habilidad para proteger lo que consideramos sagrado. La bondad sabia que proviene de la integración tiene discernimiento, sabe cuándo dar y cuándo retener, cuándo acercarse y cuándo mantener la distancia. No es una bondad que se derrama sin rumbo, sino una que fluye con propósito y conciencia. Es una bondad que honra tanto al dador como al receptor, que ve los límites saludables como una forma de respeto mutuo. Esta transformación nos permite movernos por el mundo de una manera completamente nueva. Ya no somos la vela que se consume para iluminar el camino de los demás. Nos convertimos en el faro, irradiando nuestra propia luz, guiando a otros sin agotarnos. Nuestra bondad se vuelve más poderosa, precisamente, porque ya no necesitamos la aprobación o el amor de todos. La verdadera integración de la sombra nos permite ser amables, no por miedo a ser otra cosa, sino porque elegimos serlo desde la plenitud. Es una bondad que incluye nuestra fuerza, nuestros límites, nuestra capacidad de decir que no y nuestra disposición a decepcionar cuando es necesario. En su esencia, es una bondad nacida no del miedo, sino de la verdad. El establecimiento de límites saludables es una práctica que Jung consideraba esencial para el desarrollo psicológico. Sin embargo, para quienes han construido su identidad en torno a una bondad inagotable, establecer límites puede sentirse como una traición a su naturaleza más íntima. Aquí es donde la sabiduría ancestral adquiere una especial relevancia. Los límites no son muros que nos separan de los demás, son líneas sagradas que delimitan dónde terminamos nosotros y dónde comienzan los otros. La capacidad de establecer límites empieza con un acto revolucionario: reconocer nuestro valor inherente. No un valor basado en lo que damos o hacemos por los demás, sino en el valor interior que existe simplemente por el hecho de ser. Este reconocimiento no es egoísta, es un acto fundamental de honestidad psicológica. Cuando empezamos a valorarnos de verdad, se despliega una nueva manera de relacionarnos con el mundo. Ya no necesitamos ganarnos el derecho a existir a base de una bondad excesiva. Empezamos a comprender que la reciprocidad en las relaciones no es un lujo, sino una necesidad psicológica. Las relaciones saludables son aquellas donde dar y recibir circulan en equilibrio. Este entendimiento transforma la forma en que interactuamos con los demás. Nos damos cuenta de que, si permitimos que otros traspasen nuestros límites repetidamente, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que también les impedimos aprender a respetar los límites personales. La verdadera amabilidad incluye la fuerza para mantener límites claros, porque esos límites protegen tanto nuestra capacidad de dar como la dignidad de quienes reciben. Quienes aprenden a establecer límites saludables se enfrentan a una paradoja fascinante. Sus relaciones, aunque menos numerosas, se vuelven mucho más significativas. Algunos pueden alejarse cuando ya no estamos disponibles incondicionalmente, pero quienes se quedan son los que realmente nos respetan y valoran como seres completos. Practicar el establecimiento de límites implica desarrollar un nuevo vocabulario emocional. Empezamos a distinguir entre la culpa auténtica y la culpa manipulada, entre la verdadera responsabilidad y las cargas que hemos asumido erróneamente. Este proceso también significa reconocer que nuestro tiempo, energía y recursos emocionales son limitados y sagrados. No podemos dar de un pozo vacío.
Mantener nuestros límites es la manera de asegurarnos de que siempre tendremos algo que ofrecer cuando realmente se necesite y sea adecuado. La auténtica protección de nuestra amabilidad no proviene de levantar muros, sino de cultivar un discernimiento sabio sobre dónde, cuándo y con quién compartimos nuestros dones. Es como cuidar un jardín. Requiere tanto límites claros como una atención constante para poder florecer. Cuando protegemos adecuadamente nuestra energía y recursos, nuestra capacidad de ser genuinamente amables se fortalece, no se debilita. La alquimia de la transformación es un proceso profundo que comienza cuando finalmente permitimos que nuestra luz y nuestra sombra bailen juntas. Es como observar cómo dos corrientes se fusionan para crear algo completamente nuevo. No son pura luz ni pura oscuridad, sino una nueva forma de poder nacida de la integración consciente. Este viaje alquímico comienza cuando dejamos de luchar contra nuestra naturaleza dual. Jung descubrió que la verdadera transformación no ocurre al intentar eliminar nuestras partes más oscuras, sino al permitir que nos enseñen lo que necesitamos aprender. Nuestra ira nos muestra dónde necesitamos establecer límites. Nuestro resentimiento señala dónde hemos estado dando demasiado. Nuestra tristeza revela dónde se necesita más cuidado, y la fuerza auténtica surge de esta integración como el oro purificado a través del fuego alquímico de la autoconciencia. Ya no es la fuerza bruta de la agresión ni la debilidad disfrazada de amabilidad infinita. Se convierte en un nuevo poder refinado, uno que sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo dar y cuándo conservar, cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Las personas que logran esta integración desarrollan una presencia especial. No necesitan demostrar su bondad o su poder, simplemente son. Su autenticidad se convierte en su escudo y su verdad en su espada. Han aprendido que la verdadera fuerza no radica en controlar a los demás, sino en dominarse a sí mismos. La sabiduría que surge de esta transformación es como una llama controlada. Puede calentar o quemar, según cómo se use. Quienes alcanzan este estado entienden que su poder no está destinado a dominar, sino a proteger lo que es sagrado, incluyendo su propia esencia. Han aprendido que la amabilidad sin discernimiento es tan peligrosa como el poder sin compasión. Esta nueva forma de ser en el mundo exige vigilancia constante, no por miedo, sino por una conciencia despierta. Es como cuidar un jardín equilibrado. Algunas plantas necesitan más sol, otras más sombra. El jardinero sabio sabe que ambos son necesarios para un ecosistema saludable. De la misma manera, aprendemos a nutrir tanto nuestra luz como nuestra sombra, sabiendo que ambos son esenciales para nuestra totalidad. La amabilidad que surge de esta alquimia es una elección consciente, no una compulsión nacida del miedo o la culpa. Es una amabilidad que conoce su valor, que no necesita probarse constantemente, que puede decir no, sin culpa y sí, sin resentimiento. Es una persona bondadosa que ha hecho las paces con su propia sombra y por lo tanto no teme a la oscuridad en los demás. Esta transformación es un proceso continuo, no un destino final. Es una danza eterna entre la luz y la sombra, el poder y la compasión, el dar y el recibir. Cada día nos presentan nuevas oportunidades para refinar este equilibrio, para elegir conscientemente cómo utilizar nuestro poder para ser amables desde un lugar de fortaleza en lugar de miedo. Esta alquimia personal crea un efecto dominó en el mundo que nos rodea. Cuando nos permitimos ser completos, ofrecemos a los demás el permiso implícito para hacer lo mismo. Al mostrar que es posible ser a la vez fuerte y amable, tanto poderoso como compasivo, creamos un nuevo modelo de lo que significa ser verdaderamente humano. La transformación final nos lleva a un lugar donde comprendemos que la verdadera bondad no es una camisa de fuerza que nos limita, sino un poder que nos libera. No es una máscara que llevamos para ser aceptados, sino una expresión auténtica de quienes realmente somos. Es un estado de ser donde nuestro poder y nuestra compasión
fluyen de la misma fuente, donde nuestra luz y sombra trabajan juntas para crear algo más grande que la suma de sus partes. El viaje que hemos explorado a través de la sabiduría de Jung no es solo un conjunto de ideas, es una invitación a una transformación profunda. Una transformación que comienza en el momento en que aceptamos que nuestra bondad no tiene que ser perfecta para ser significativa, que nuestro poder no tiene que ser temido para ser respetado y que nuestra integridad incluye tanto la luz como la sombra. Jung nos ha mostrado que el camino hacia una vida más auténtica y poderosa no reside en negar nuestra naturaleza dual, sino en abrazarla conscientemente. Cuando integramos nuestra sombra, cuando permitimos que nuestro poder y nuestra bondad coexistan, nos volvemos más completos, más capaces de crear la vida que realmente deseamos. Ahora, la invitación es dar el siguiente paso, mirar dentro de uno mismo y preguntarte, ¿qué partes de ti has estado negando en nombre de ser bueno? ¿Qué poder has estado reprimiendo por miedo a ser menos aceptado? ¿Qué límites has estado evitando por temor a decepcionar a los demás? Este es el momento de recordar. Tu bondad no depende de tu perfección. Tu valor no está definido por cuánto das o cuánto sacrificas. Tu poder no disminuye tu capacidad de amar. Y tus límites no te hacen menos digno de ser amado. La transformación que Jung nos invita a hacer no es un destino, es un viaje continuo. Cada día ofrece nuevas oportunidades para elegir la autenticidad en lugar de complacer a los demás, el poder consciente en lugar de una debilidad disfrazada de virtud, y la verdadera amabilidad en lugar de un sacrificio automático. El mundo necesita personas que hayan integrado tanto su luz como su sombra, que entiendan que la verdadera bondad no proviene de la represión, sino de la integración consciente. Necesita seres humanos completos que puedan encarnar tanto la fuerza como la compasión, que sepan cuándo dar y cuándo contenerse, que comprendan que sus límites son tan sagrados como su capacidad de amar. Al cerrar este mensaje, recuerda, no estás aquí para ser perfecto, estás aquí para ser completo. Y en esa plenitud, en esa integración de cada parte de ti, encontrarás no solo la fuerza para crear la vida con la que sueñas, sino también la sabiduría para vivirla con autenticidad y verdadero poder. La pregunta ahora no es si eres lo suficientemente bueno. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para ser verdaderamente poderoso? No el tipo de poder que domina, sino el que transforma, no el poder que teme a la sombra, sino aquel que la integra y la utiliza para crear algo más grande que nosotros mismos. Si este mensaje ha resonado contigo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartir con alguien que necesite escucharlo. Caminemos juntos este camino de transformación.